Vamos a contar la historia de cómo una de las creaciones intelectuales más brillantes de la humanidad, el derecho romano, pasó de ser un sistema increíblemente vivo y creativo a quedarse prácticamente congelado en el tiempo. Es la crónica de una parálisis y, por suerte, también de un renacimiento espectacular que dio forma a los sistemas legales que hoy nos rigen. Pero claro, la gran pregunta es ¿cómo es posible que algo tan dinámico se estancara de esa manera? No fue de un día para otro, fue más bien como una enfermedad lenta, una parálisis progresiva de su alma innovadora. Y para entender cómo resucitó, primero tenemos que entender qué fue exactamente lo que falló. El primer síntoma, la raíz del problema, la encontramos en su corazón, la jurisprudencia. Porque en su época dorada, el derecho romano no era un conjunto de normas muertas, era un organismo que respiraba, que evolucionaba, gracias a las mentes brillantes de sus juristas. Fijaos, estos juristas eran los verdaderos arquitectos de la ley. No se limitaban a aplicarla sin más. A través del respondere daban solución a casos nuevos y complejos. Con el cavere diseñaban negocios jurídicos para que no hubiera problemas en el futuro. Y con el agere actuaban como auténticos estrategas en los juicios. Es decir, no solo interpretaban el derecho, lo estaban creando constantemente. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. La decadencia se desata cuando la independencia del jurista queda sometida al poder político del emperador. El famoso jus respondendi, esa capacidad de crear derecho con la fuerza de su opinión, dejó de ser un reconocimiento a su sabiduría para convertirse en un privilegio que el emperador concedía a dedo. La creatividad jurídica, de repente, quedó encadenada al trono. Y si hubo un golpe de gracia que ya selló este estancamiento fue sin duda la famosa ley de citas. Esto no era una ley cualquiera, Era literalmente una jaula para el pensamiento jurídico. Esta ley del año 426 fue demoledora. Decretó que en un juicio, un juez solo podía tener en cuenta las opiniones de 5 juristas. ¡Solo 5! Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. De un plumazo, toda la riquísima tradición jurídica romana quedó reducida a la obra de un puñado de sabios que además llevaban siglos muertos. Los propios juristas de la época le pusieron un nombre que, la verdad, pone los pelos de punta. Lo llamaban el Tribunal de los Muertos. Y con toda la razón del mundo. Los pleitos ya no se ganaban con la agudeza de los abogados vivos, sino viendo qué decían los muertos. La creatividad jurídica estaba oficialmente enterrada. Pero claro, el derecho no vive en una burbuja. Mientras la jurisprudencia oficial se convertía en una pieza de museo, el mundo de fuera bullía con ideas nuevas. La filosofía y la religión empezaron a meterse por las grietas que la ley había dejado abiertas, y sin saberlo, estaban plantando las semillas de un cambio radical. Y aquí, 2 corrientes fueron clave. Por un lado, el estoicismo, con su idea revolucionaria de una razón universal que nos hace a todos iguales. Empezó a influir en temas como la esclavitud o la justicia en los contratos, con el concepto del justo precio. Y por otro, el cristianismo, que planteaba que si Dios es el dueño de todo, la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que tiene una función social. Ambas, a su manera, le metieron una dosis de ética a un sistema que se había vuelto pura mecánica. Y de toda esta mezcla, un derecho estancado, ideas nuevas y un imperio que se desmoronaba, surgió una necesidad imperiosa. El caos de leyes de la Alta Edad Media era un desastre. Europa pedía a gritos un sistema coherente, universal. La respuesta fue el nacimiento del derecho común, el ius commune. Vale, ¿y por qué era tan urgente este derecho común? Pues no era un capricho de intelectuales, para nada. Fue la respuesta a problemas muy, muy reales de una sociedad que necesitaba orden y seguridad para poder avanzar. Se juntó todo. Fue la tormenta perfecta. Primero, había que acabar con el particularismo, ese lío de leyes locales que no había quien lo entendiera. Además, el comercio y las ciudades estaban creciendo y necesitaban reglas claras. Políticamente, se soñaba con la idea de un imperio, un derecho. Y, por supuesto, el derecho romano seguía teniendo un prestigio brutal. Se veía como la razón escrita. Y, por último, las nuevas universidades necesitaban algo sólido que estudiar, un sistema científico. El pistoletazo de salida fue un hallazgo casi milagroso en el siglo XI, el redescubrimiento en Italia de los digestos de Justiniano. A partir de ahí, todo se aceleró. Hacia el 1100, un tal Irnerio funda en Bolonia la Escuela de los Glosadores, y poco después llegarían los comentaristas para dar el siguiente paso, adaptar todo ese saber antiguo a los problemas del mundo real. Y es a estos 2 grupos, a los arquitectos de este nuevo derecho, a los que vamos a dedicar la última parte, porque los glosadores y comentaristas de Bolonia no solo leyeron el derecho romano, no, lo resucitaron y lo convirtieron en algo totalmente nuevo.
Los glosadores fueron como los arqueólogos del derecho. Su método era la glosa, que no es más que una pequeña anotación, un apunte al margen o entre las líneas del texto. Su objetivo era puramente científico. Querían entender el texto romano en su sentido más puro y literal, desentrañar su lógica interna. Gracias a ellos, el derecho volvió a ser una ciencia. Y esta frase resume su ideología a la perfección. Para ellos, el derecho de Justiniano no era una reliquia, que va, era el derecho vigente del Sacro Imperio Romano-Germánico, la herramienta legal que debía unificar a toda la cristiandad. Después de los glosadores llegaron los comentaristas, y su genialidad fue ir un paso más allá. Ya no les bastaba con entender el texto al pie de la letra. Su obsesión era buscar los principios que había detrás de la norma, la lógica, para poder aplicar esas ideas a los problemas de su tiempo, a cosas que los romanos ni se habían imaginado. Y esta máxima lo deja clarísimo. Ojo, que es importante. Los comentaristas no querían aplastar las leyes locales, los estatutos de las ciudades, todo lo contrario. Su idea era que la ley local mandaba, pero para todo aquello que no estuviera regulado, para rellenar los huecos, ahí estaba el derecho romano como un sistema supletorio, como una fuente de razón y justicia. En resumen, la diferencia es abismal. Mientras que los glosadores hicieron una labor de exégesis, de análisis casi filológico del texto, los comentaristas se lanzaron a la creación, a usar ese texto para construir soluciones. El legado de los primeros fue darle al derecho su propia ciencia, el de los segundos un derecho vivo, práctico y rejuvenecido que se extendió por toda Europa. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Al rescatar, limpiar y adaptar un sistema legal de siglos atrás, ¿qué fueron realmente estos juristas de Bolonia? ¿Simples intérpretes de un pasado glorioso? ¿O fueron, en realidad, los verdaderos creadores de un derecho completamente nuevo? Ahí queda la pregunta.